¿Qué hubiera opinado José María Morelos y Pavón de lo que hizo su hijo? Una mujer, en su época, cuando murió, su caso fue muy sonado. El tiempo hizo estragos en muchas de las sepulturas. Agarra la pistola y viene a este lugar que tengo aquí atrás de mí. Sí, es la famosísima Catedral de Notre Dame. O sea que la huesuda les agarró acá. Para que desde ahí pueda yo descansar oyendo el taconeo de las muchachas del barrio. Órale, todo un travieso, ¿eh? Se le recuerda por la brutal, sanguinolenta represión de la comunidad yaqui en Sonora. Amiga, date cuenta. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sève en Voyage. ¿Vieron dónde estamos? Exacto, en un cementerio. ¿Y qué hay en un cementerio? Pues muertos. Hoy les voy a llevar a conocer las tumbas de los mexicanos y mexicanas más conocidos que por una razón u otra, sea que la huesuda les agarró acá o por voluntad propia, decidieron descansar aquí en París, Francia. Acompáñenme. Arrancamos aquí en Montparnasse con la primera tumba, que es la de un representante muy grande de la literatura mexicana, que es Carlos Fuentes. Aquí estamos frente a su sepultura. Carlos Fuentes, pues se sabe que era un hombre muy culto, hablaba español, inglés, francés, vivió en Reino Unido, pero también en Francia. Aquí no solo desarrolló una carrera de escritor, sino también de diplomático. Fue embajador de México en Francia de 1974 a 1977 por voluntad propia. Así él lo quiso, se le enterró aquí. Bueno, sus cenizas, porque murió en México, se le veló en México, se cremó en México y ahí están sus cenizas. Si nos acercamos podemos ver que reposa junto a sus dos hijos. Está Carlos Fuentes Lemus, que murió en el 99, Natasha Fuentes Lemus, que murió 6 años después de su hermano en el 2005. También aquí está el nombre de Silvia Lemus, quien es la viuda de Carlos Fuentes, todavía vive y vive en México. Lo llamativo de esta tumba es que Carlos Fuentes, ahí está su fecha de nacimiento, pero no su fecha de muerte, que fue el 15 de mayo de 2012. De lo que le ha dejado la gente que lo viene a visitar son pesos mexicanos, un boleto de metro de la Ciudad de México. Después aquí alguien seguramente le dejó un mensaje, no se puede apreciar lo que decía por el desgaste del tiempo. Y se supone que cuando los visitantes a una sepultura dejan una piedra es para demostrar cariño. Y aquí pues Carlos Fuentes tiene varias piedras encima de su tumba. Ahí seguimos en Montparnasse, vamos con otra tumba, la segunda, que es la de Julio Ruelas, que fue un artista, un pintor, ilustrador zacatecano. Ahí podemos ver su tumba, muy bonita, que fue encargada, una escultura encargada por Arnulfo Domínguez Bello. Julio Ruelas fue becado por Justo Sierra para estudiar las artes en Alemania y en Francia. Se enfermó en Francia y pues como yo creo que le gustaba mucho estar aquí, porque aparte de las circunstancias de que se enfermó aquí, expresó su deseo de que le enterraran en este lugar. El único requisito que puso fue que lo enterraran cerca de una calle, esta calle que se llama Edgar Quinet. Les voy a decir por qué, lo vamos a leer juntos. Él escribió en una carta enviada a un amigo: esto no tiene remedio, yo sé que me voy. Ya sabía que estaba muy enfermo. Oficialmente su familia dijo que murió de tuberculosis, pero se sabe, estudiando ya más a fondo su vida, que podría ser por el estilo de vida desenfrenado que llevaba. Entonces, retomo, le dijo a su amigo: solo quiero un último favor, que me sepultan en el cementerio de Montparnasse, y si no es mucho pedir, consiga usted una fosa contigua a la barda que da al boulevard, para que desde ahí pueda yo descansar oyendo el taconeo de las muchachas del barrio. Órale, todo un travieso, todo un travieso.
estamos ahora ya no en el Montparnasse, sino en el Cimetière du Père-Lachaise, otro de los panteones famosos de París. Y estuvimos durante un buen rato buscando la tumba de un mexicano que se enterró aquí, que fue un político y militar mexicano de la época del Porfiriato. Se llama Ramón Corral Verdugo, y vaya que llevaba bien su segundo apellido, porque se le recuerda por la brutal, sanguinolenta represión de la comunidad yaqui en Sonora, que era su estado natal, en México durante el Porfiriato. La verdad no sabemos qué pasó con su tumba, puede ser esta, aquella, donde no se leen los nombres. Lo que sí sabemos es que está en la división 11 del cementerio, que es donde nos encontramos aquí alrededor nuestro. El tema es que él llegó con Porfirio Díaz, fue parte de su gobierno. De hecho, era su vicepresidente de 1904 a 1911, cuando partieron al exilio a Francia juntos. Y él murió un año después de haber llegado, tenía un cáncer del páncreas. Entonces, si la perpetuidad es de 100 años, tal vez puede ser que se hayan movido sus restos en el 2012. No sabemos. De hecho, en las elecciones mexicanas de 1910, Díaz quería reelegirse por octava vez, pero estaba ya muy entrado en edad, por lo que creó el estatus de vicepresidente y ahí puso en este cargo a Ramón Corral Verdugo. Antes le había ofrecido el cargo a otro mexicano de ascendencia francesa, que él se encuentra en el cementerio de Montmartre, que se llama José-Yves Limantour, quien para entonces no asumió como vicepresidente, pero sí aceptó el cargo de secretario de Hacienda, lo que vendría siendo secretario de Hacienda hoy en día. Y pues estos dos personajes, Ramón Corral Verdugo y José-Yves Limantour, Ramón Corral Verdugo aquí en Père-Lachaise y Limantour en Montmartre, fueron del grupo que acompañó a Porfirio Díaz en su exilio a Francia. Como verán, ahí el tiempo hizo estragos en muchas de las sepulturas, borrando las escrituras, hundiéndolas. Entonces no sabemos a ciencia cierta si todavía se encuentra aquí Ramón Corral Verdugo o si ya lo movieron. Pero de que se le enterró en la división 11 del Père-Lachaise, ese es un hecho. Si sigue aquí, desconozco el dato. Estos dos personajes que acabo de mencionar, José-Yves Limantour y Ramón Corral, no llegaron aquí en Francia por sí solos, sino que formaban parte de un grupo que salió de México por la llegada de la Revolución y se fueron al exilio a Francia, acompañando a la figura principal del Porfiriato, que es el mismísimo Porfirio Díaz, que aquí tenemos su tumba. Hace unas semanas vinimos aquí justamente para hacer un video acerca exclusivamente de la historia de Porfirio Díaz cuando salió de México y vino al exilio a Francia. Se lo dejó acá, todas sus andanzas por Francia desde que llegó hasta que murió. Y también, muy importante, en este video del cual les estoy hablando, que hicimos, se habla también de lo que va a hacer de esta tumba el próximo año, porque vence el uso de lote. Entonces, ¿qué va a hacer de los restos de Porfirio? Ya se va a renovar el permiso de la tumba, se va a quedar aquí, se van a repatriar sus restos, estemos al pendiente. También noto que desde la última vez que hemos venido, pues nada ha cambiado, solo que alguien trajo este ramo de flores. Estamos nuevamente en el Cimetière du Père-Lachaise y ahorita vamos a ver la tumba no de cualquier personaje. Este hombre fue hijo de nada más, nada menos que uno de los héroes de la independencia de México, uno de los padres de la patria, el hijo de José María Morelos y Pavón.
Y aquí tengo su tumba, Juan Nepomuceno Almonte. Esta tumba es una mini capilla. Aquí vemos la inscripción Familia Almonte. No sé por qué diga familia, porque pues si nos asomamos vemos que él está solo. Bueno, vamos a hablar un poco de él, qué es su historia y cómo es que un personaje así acabe en un cementerio de París, ¿no? Recalqué mucho que es el hijo de José María Morelos y Pavón, porque pues imagínense el cargar con este nombre, con este padre. Se esperaba obviamente mucho del hijo, ¿no? Juan Nepomuceno fue parte del grupo de los conservadores que estaban opuestos al grupo liberal liderado por Juárez, que se fue a Europa en los años 1860 para ofrecer las riendas de México a un rey europeo. Este grupo se llamó la Junta Superior de Gobierno. A raíz de esto, en 1864, en mayo, llegarían Maximiliano y Carlota de Habsburgo a México, desembarcarían en Veracruz y Juan Nepomuceno Almonte sería el encargado de recibirlos. ¿Quién fue el hijo de uno de los padres de la patria? Terminó buscando un emperador europeo para su país, dándole la bienvenida cuando desembarcó y trabajando para el imperio francés en México. Ocupó cargos como regencia del imperio, lugarteniente del imperio y mariscal de la corte. Aquí no para la historia, amigos. Cuando ya estaba en aprietos Maximiliano en México, el emperador Maximiliano lo mandó a Francia a que buscara ayuda con el emperador cabeza, si así se puede decir, que es Napoleón III. La ayuda, pues ya lo sabrán, y si no lo saben, se los digo, nunca llegó. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro y Juan Nepomuceno Almonte se quedó en Francia hasta su muerte en 1869. Pues yo me hago una pregunta que creo que muchos de ustedes se han de hacer también. ¿Qué hubiera opinado José María Morelos y Pavón de lo que hizo su hijo? Hasta ahora todos los personajes mexicanos que descansan en París que hemos visto fueron hombres, pero también hay una mujer y en su época, cuando murió, su caso fue muy sonado. Van a ver por qué. Para contarles la historia de esta figura nos salimos de los cementerios y vinimos al centro de París, más precisamente Ile de la Cité. Sigamos. ¿Quién fue esta figura? Esta mexicana que terminó su vida aquí en París es Antonieta Rivas Mercado. Fue la hija de Antonio Rivas Mercado, quien era un gran arquitecto de la época porfirista. Entre sus más grandes obras, las más famosas, está la Columna de la Independencia, más conocido como El Ángel, cuando realmente es una victoria alada, el Teatro Juárez en Guanajuato y otros edificios de la época de Porfirio. Antonieta Rivas Mercado era una mujer muy adelantada a su tiempo. Era culta, letrada, hablaba varios idiomas, era mecena de varios artistas y para la época sí era muy poco usual. Se metió de lleno en la vida política, artística de su país. En algún momento ella conoce a un político mexicano llamado José Vasconcelos y se relaciona con él. El hombre se lanza por la carrera presidencial en México. Ella decide apoyarlo con dinero, económicamente, pero también le brinda mucho apoyo moral y sentimental. De ahí su destino está estrechamente vinculado al de este hombre y esta es la razón por la cual nos encontramos ahora mismo en el centro de París, Ile de la Cité. Les voy a contar más, síganme. Pero ¿cómo es que llega Antonieta Rivas Mercado aquí a París? Les voy a contar la historia y van a ver que es muy fuerte. Ella, cuando tenía 18 años, se casó con un estadounidense con el cual tuvo un hijo que ella llamaba Toñito. En algún momento se divorcia y pierde la patria potestad de su hijo. Para este momento, además, la campaña presidencial de Vasconcelos había tronado y Vasconcelos se encontraba en Francia. ¿Qué hace ella?
decide agarrar a su hijo, huir con él y alcanzar Vasconcelos en Francia. Deja al niño, a Toñito, en una casa de campo en Burdeos. Imagínense el panorama de Antonieta Rivas Mercado en este momento. Estaba ella en París y tenía encima las leyes mexicanas porque hubiera tenido que regresar a su hijo al papá. Tenía problemas financieros que ni les cuento porque se había gastado todo el dinero para apoyar a Vasconcelos en la carrera presidencial. Y Vasconcelos, ¿qué hace? Pues la relación se enfría, la rechaza. Ejemplo de ello es una carta que le escribe Antonieta a Vasconcelos pidiéndole, preguntándole que si necesita de ella. La respuesta del señor, más o menos así, a grandes rasgos: ninguna alma necesita de ninguna otra alma. Lo que cada uno de nosotros necesita es Dios. Ahí sí hubiera necesitado Antonieta un amiga, date cuenta. Ella obviamente está desesperada por esta situación. ¿Y qué hace entonces? Agarra la pistola que Vasconcelos siempre trae consigo y viene a este lugar que tengo aquí atrás de mí. Sí, es la famosísima Catedral de Notre Dame. Ella ingresa con la pistola. De hecho, disculpen que ahorita no podemos ingresar porque, como sabrán, el año pasado hubo un fuego aquí adentro y ahorita está cerrado por reconstrucción. Estuvo muy fuerte, pero bueno, como les estaba diciendo, entra, ingresa al recinto, se sienta en una banca frente a un Cristo crucificado y se dispara en el corazón, amigos. Se escuchó el ruido del disparo en toda la catedral. Se dispara pues aquí en la catedral, que por cierto tenemos aquí otra vista, que es la fachada principal en reconstrucción, como les dije. Entonces se dispara, pero no muere aquí adentro, sino que se traslada a este lugar, que es el hospital más viejo de París, que se llama Hôtel-Dieu y que está a escasos pasos, realmente escasos pasos, como habrán visto, de la catedral, y ahí muere. Un dato interesante de este hecho fue que el suicidio de Antonieta Rivas Mercado fue el primer suicidio que fue registrado en este recinto religioso, y pues ya saben cómo está considerado el suicidio en la religión católica, por lo que algunos días después del suceso las autoridades eclesiásticas llamaron a hacer una limpia adentro de la catedral. De sus restos después no se sabe bien qué pasó. Hay dos versiones. Una de ellas es que se encuentra en este cementerio, que es el Père Lachaise, y otros dicen que se fue a descansar en el cementerio de Thiers, que se encuentra en las afueras de París. Lo que sí es cierto, haya ella acabado aquí en Père Lachaise o en Thiers, en algún momento se perdió el rastro de ella, de sus restos, porque nunca fueron reclamados y en algún momento se fue a parar a la fosa común. Su vida y muerte inspiraron varios libros y uno de ellos es el de Catherine Blair. Su hijo, como les dije, lo tuvo con un estadounidense y se llamaba Toñito Blair. El hijo de Antonieta Rivas Mercado creció, se casó, pero creció sin saber muy bien la historia de su mamá. Entonces, en algún momento, quien es su esposa, la esposa de Toñito Blair, empieza a investigar de quién hubiera sido su suegra, y de estas investigaciones sale el libro A la sombra del ángel. Otro libro acerca de esta figura es el de Andrés Enestrosa, que se llama María Antonieta Rivas Mercado, y en este libro se basa una película que hizo Carlos Saura en 1982, y la protagonista que juega el papel de Antonieta Rivas Mercado es una actriz francesa que se llama Isabelle Adjani. Para los que se encuentran en México y quieren saber más acerca de Antonieta Rivas Mercado y de su familia, de su papá también, que era arquitecto, como les dije, pueden ir a la casa familiar, la casa Rivas Mercado. Estaba abandonada desde el temblor de 1985 y se rehabilitó. Se encuentra en la colonia Guerrero, calle Héroes número 45. Esto fue el video de hoy. ¿Cómo vieron estas historias? Unas trágicas, otras contradictorias, pero eso sí, todas llamativas. Si algunos de ustedes tienen datos extras,
sea de qué pasó con la tumba de Ramón Corral, si saben a ciencia cierta dónde fueron a parar los restos de Antonieta Rivas Mercado. Les agradezco siempre sus aportes y me gusta leerlos, siempre leo lo que ustedes me ponen. Les agradezco también que hayan visto este video hasta el final, que le pongan así manita arriba, que lo compartan, que lo comenten, claro, como ya les dije, y pues nos vemos muy pronto para más aventuras franco-mexicanas. Yo les dejo aquí.